El próximo 23 de abril habrá elecciones en Francia frente a un panorama de gran incertidumbre. Política por un lado, social por el otro, el temor de atentados terroristas. Ayer, de hecho, hubo algo que el gobierno llamó atentado terrorista y a esto, por supuesto, se suma la gran incertidumbre por los partidos tradicionales. Vemos un informe y lo comentamos. Los franceses acudirán a las urnas el 23 de abril y la proximidad de la fecha aceleró la crisis de los partidos tradicionales de la escena política gala, un eco de los tembladerales que sacuden a las organizaciones políticas de casi todo el continente. La victoria del izquierdista radical Benoît Hamon en las internas del Partido Socialista es uno de los síntomas de esa crisis. Decenas de diputados de su partido ya han advertido que no piensan votar a un candidato anti-europeísta. Esos legisladores apoyaron sin reservas algunas controvertidas decisiones del presidente François Hollande, como la reforma laboral, mientras otros diputados socialistas, entre ellos Hamon, se negaban a hacerlo. En un comunicado, los detractores del vencedor de las primarias socialistas afirman en tono agresivo que reivindican alto y fuerte un derecho de retirada de la campaña presidencial porque no se dan las condiciones para nuestro apoyo a la candidatura de Benoît Hamon. El ataque a Hamon se produce después de que el candidato anunciara que intentará una alianza electoral con el también candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon, apoyado por los comunistas, y con el verde Yannick Jadot. Hacia la derecha, el candidato del partido, los republicanos, François Fillon, ha quedado seriamente herido políticamente tras un escándalo por cobros millonarios de fondos públicos por parte de su esposa. En tanto, Marine Le Pen, del Frente Nacional, se ubica primera en los sondeos. Este contexto favorece al independiente Emmanuel Macron, exministro de Hollande, quien hoy por hoy podría beneficiarse de la caída de Fillon y el descrédito socialista y llegar a una segunda vuelta con la candidata ultraderechista. Tiene a su favor que no pertenece a ningún partido, por lo que podría seducir a muchos descontentos situados en el centro del tablero político. Según los últimos sondeos, el 76% de los franceses tiene una mala o muy mala opinión de Fillon tras el estallido del denominado Penélope Gate, el escándalo de los presuntos empleos ficticios de los que se habría beneficiado Penélope Fillon y dos de sus hijos. Como resultado de estas nuevas tensiones y divisiones, se han acelerado los acercamientos de parlamentarios socialistas a Macron, líder de En Marche. Uno de los últimos sondeos publicados por Le Figaro indica que Macron está a solo un punto de Fillon, con preferencias que van del 22 al 23% y por detrás de Marine Le Pen, que cuenta con entre un 25 y un 27%. Aunque la ascendente dirigente perdería en cualquier caso en la segunda vuelta, Hamon quedaría en cuarta posición con un 15% y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon alcanzaría un 10%, un reparto que confirmaría una segunda vuelta prevista para el 7 de mayo. Penélope dejó de ser un nombre romántico en Francia y pasó a ser un nombre controvertido que puede derivar en la renuncia de uno de los candidatos. A su vez, Marine Le Pen, el fenómeno Marine Le Pen, que sigue figurando allí en cabeza de las encuestas como favorita en muchos casos y, como siempre en Francia, se dice primera vuelta puede ser, segunda vuelta se cae. ¿Se caerá? Le vamos a preguntar a Eber Ostroyevsky, nuestro invitado, que es politólogo, que estudió en Francia justamente y que por supuesto tendrás, Eber, bienvenido, una percepción, la percepción de los franceses sobre esto. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Y sí, más que la percepción de los franceses, diría más la percepción de un observador atento desde Argentina, ¿no? Pero un poco lo que reflejaba el informe tiene que ver con lo que hablaba José quizás en el primer bloque, esta idea de crisis de los partidos políticos tradicionales y emergencia de fenómenos diferentes, por un lado más de orden, digamos, neofascistas o nacionalistas, o digamos lo que encarna el Frente Nacional, por un lado en Francia, y por otro lado una cierta renovación entre la izquierda y la derecha, y eso es una particularidad sobre la que vale la pena prestar la atención en Francia, más vinculada a la globalización, pro finanzas, pero culturalmente más progresista y no tan
retrógrada en lo cultural, neofascista como el Frente Nacional. Que no deja de calar hondo igualmente esa percepción en Francia desde hace tiempo con el padre de Marine Le Pen, pero a eso hay que sumarle ahora un fenómeno global vinculado con el Brexit, vinculado con Donald Trump, que evidentemente marca otro contexto en estas elecciones. Sí, eso se refleja también, digamos, y lo que traduce un poco esto que vos señalás me parece que es la visibilización, ahora sí muy fuerte, del estado de derrumbe, temblequeo y en el caso del socialismo de cuasi derrumbe, digamos, de ese partido político tradicional y de la derecha clásica, digamos, lo que ahora se llaman los republicanos, el partido que lleva por ahora como candidato a François Fillon, el partido que fue de Sarkozy, Chirac, etcétera, hacia el pasado. Ahí hay un fenómeno sí que es nuevo, que es la visibilidad bien clara de que esos dos partidos están por distintas razones en una crisis muy profunda. El socialismo, básicamente podríamos decir por la presidencia de François Hollande y por su incapacidad para desmarcar, para encarnar una cierta visión de izquierda en la gestión. Digamos, varios de los analistas, incluso ligados al Partido Socialista, en algún momento lo llamaron, es un sarcosismo con rostro humano, digamos, esto no es socialismo. Entonces ahí esa crisis, digamos, se traduce en una caída de lo que se llaman los elefantes del socialismo, esos grandes dirigentes con poder, con recursos, con capacidad de negociación y de rosca política, digamos, que decidían un poco el programa y los candidatos. Eso está en crisis y lo reflejó primero que nada que Hollande, no hay que olvidar que es el primer presidente de Francia en la Quinta República que no se presenta a la reelección, digamos. Eso ya fue un síntoma en un inicio. El segundo síntoma es que un outsider al interior del socialismo gana la interna, Benoît Hamon, digamos, una línea minoritaria, digamos, lo llaman los frondeurs, los que protestaban contra la política de Hollande por izquierda, gana una elección interna de manera inesperada. Y en el caso de la derecha, de los republicanos, digamos, no de la extrema derecha Marine Le Pen, pero de los republicanos, ese fenómeno de temblequeo y desmembramiento tiene que ver con algo que aparece con este caso de empleo ficticio, digamos, de corrupción ligado no solo a la mujer de Fillon, sino también ahora a sus hijos, digamos, eso se va tirando un hilo que cada vez va trayendo novedades con respecto a esos casos de corrupción. Un honesto que terminó siendo deshonesto, porque ganó un candidato que ganó la elección primaria de la derecha con el discurso de la honestidad, básicamente para derrotar, primero que nada, Sarkozy, digamos, que cargaba con ese estigma, digamos, no hay que olvidar que dentro de la derecha hay causas de corrupción muy, muy fuertes en Francia durante los últimos años. Sarkozy tiene causas muy, muy serias sobre el financiamiento de su campaña presidencial y previo a su campaña presidencial, con financiamientos, en principio, con causas judiciales bien avanzadas, con testigos que dieron testimonio sobre lo que había sucedido, de financiamiento, por ejemplo, de la Libia de Gaddafi a su campaña presidencial, con un valijero libio que en los medios dio... Sí, algo que uno piensa que sería un escenario, una escena del tercer mundo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, Eber, yendo un poco al análisis que vos haces, en caso de que la candidatura, como pareciera que está ocurriendo, de Fillon se termine de desintegrar, digamos, o de declinar, frente a Marine Le Pen, la posibilidad de que ascienda Macron, que es un candidato de una derecha diferente, que no forma parte de este partido, ¿nos puedes contar quién es Macron, cómo lo definirías, cómo lo caracterizarías y cuál sería la diferencia con la derecha tradicional francesa? Sí, eso es una de las novedades, ¿no? Uno podría decir que ese desmembramiento de esos dos partidos, esa crisis de esos dos partidos por razones distintas, en un principio, y durante los últimos años se veía claramente, beneficiaba al Frente Nacional, que era el partido anticasta, si querés, pero desde la derecha, ¿no? El partido antipolíticos tradicionales, que se presentaba con un discurso, digamos, nacionalista en ese sentido. Macron es un fenómeno totalmente inesperado y novedoso dentro de la política francesa, porque, digamos, lo definimos, o aparece definido como un candidato de derecha en lo económico, pero tiene muchas más complejidades. No hay que olvidar que hasta agosto del año pasado era el ministro de Economía del partido del gobierno socialista de François Hollande, ¿no? Y que tiene una serie de particularidades. Digamos, lo que uno ve es una emergencia muy rápida. Digamos, Macron fue ministro de Economía durante casi 2 años, 2014-2016. En abril de 2016, siendo ministro, funda un movimiento, no partido, lo denomina Movimiento en Marcha. En agosto se baja, renuncia al ministerio y pocos meses después anuncia su candidatura presidencial. Con un discurso, digamos, de una derecha que podríamos caracterizar como una derecha del siglo XXI, que intenta encarnar una cierta derecha del siglo XXI, que se diferencia en lo cultural claramente del Frente Nacional
Y en lo económico, si bien tiene coincidencias y una cercanía en cuanto a la necesidad de liberar la economía, de reducir la planta de funcionarios públicos del Estado, de ser en buena medida pro globalización del comercio y financiera como lo es la derecha, encarna un discurso más moderno, más novedoso, más ligado a la idea de la liberación de los talentos, la promoción de las startups y de las nuevas tecnologías en Francia. Macron siguió muy de cerca durante su ministerio a cargo de la economía, todo lo que tiene que ver con la renovación de la economía digital, los procesos de automatización. Y en ese discurso y en esa propuesta, él intenta encarnar una cierta renovación que ya no como en el pasado los partidos de derecha franceses o las nuevas derechas francesas en general se decían ni izquierda ni derecha, ¿no? El Frente Nacional durante muchos años se decía nosotros no somos ni izquierda ni derecha, somos nacionalistas, somos franceses. Macron dice yo soy de izquierda y también soy de derecha. Ese es su discurso. Pragmático. Raúl. Y dentro de esta caracterización, ¿cómo ubicas a Marine Le Pen? ¿Qué punto de contacto tiene con Trump, por ejemplo? ¿Y cuánto tiene de este nacionalismo de derecha europeo que pareciera con algunos puntos más de contacto con el viejo nazismo que con estas políticas modernas? Sí, bueno, ahí un primer dato, digamos, a tener en cuenta es que Marine Le Pen, como candidata y como discurso, no es su padre, digamos. Claro. Ahí hay un proceso de transformación muy profundo que se hizo durante los últimos años, al menos en su discurso público, digamos, y en sus propuestas políticas, si bien siguen siendo de extrema derecha, si bien siguen siendo, digamos, que encarnan todo el discurso nacionalista de la protección nacional, con fuertes críticas a la institucionalidad europea, con una visión antiinmigratoria muy profunda y que se sostiene. Hay ciertos elementos que eran lo que se podría decir el límite que la derecha más clásica no podía pasar, que poco a poco se fueron ocultando, desapareciendo de su discurso público y que no están más presentes. Claro, todo lo que tiene que ver, bueno, primero digamos, todo lo que tiene que ver con el negacionismo con respecto a Shoah, Segunda Guerra Mundial, posteriormente todo lo que tiene que ver con la guerra de Argelia, digamos, una serie de temas muy ligados a la extrema derecha y a los neofascismos de los años 80 que poco a poco el Frente Nacional fue abandonando por lo menos de su discurso. Ayer hay una novedad también en ese sentido, es que anunció parte de su programa Marine Le Pen y un tema que fue durante muchas campañas electorales uno de los principales temas de campaña de su padre, que era el restablecimiento de la pena de muerte. No hay que olvidar que es un hecho cultural muy fuerte en Francia, con Mitterrand, digamos, se decide la abolición de la pena de muerte. Le Pen padre, digamos, durante muchos años ese fue un tema muy fuerte de su campaña. Ella dijo: nosotros no vamos a presentar el restablecimiento de la pena de muerte en nuestro programa, pero, otra vez de manera un poco velada, dijo, únicamente si hubiera un referéndum popular, pero sale de sus temas principales de campaña. Su tema de campaña es la crítica de los partidos políticos tradicionales y la necesidad de promover la economía francesa con un cierto proteccionismo nacional. Fronteras adentro. Cuenta regresiva, 23 de abril serán las elecciones presidenciales en Francia. Ever, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Pausa y volvemos inmediatamente. Ahora Félix Taylor. Cuando regresemos, Ecuador sin Correa. En 2 semanas, el país sudamericano elige el nuevo presidente y comienza la cuenta regresiva para el actual mandatario que encabezó el gobierno más extenso de la historia del país. Luego de la pausa, en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.